Buenos días, a nombre del Centro Cultural Petroperú, le damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo del Foro para Escolares Conocer es Querer, relacionado a la publicación de Ediciones Copé, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, texto que tiene la particularidad de contar con 22 escritoras que han escogido a las protagonistas de sus relatos, personajes históricos que en su mayoría no cuentan con un justo reconocimiento por su legado. En esta segunda sesión nos acompaña la escritora Jessica Rodríguez, que nos hablará sobre Micaela Bastidas. Jessica Rodríguez nació en Lima y se dedica a la docencia universitaria, la investigación y la escritura y edición de libros para niños y jóvenes. Estudió educación en el Pedagógico Nacional y maestría y doctorado en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado varios estudios de crítica literaria y libros de ficción. En el 2015 obtuvo el premio El Barco de Vapor, Perú, por su novela La Zona Invisible, escrita en coautoría con Carlos Garayar. También ha escrito los libros de cuentos, Memorias del Aire, El Agua y el Fuego y 20 historias mágicas, mitos y leyendas de América, entre otros. Este año ha publicado el cuento La Cacica, incluido en la antología de 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, y el libro de historia Dioses del Antiguo Perú, de la Biblioteca Nacional de Perú. Pues bien, quiero recordarles que tendremos una ronda de preguntas, para lo cual invitamos a todos los que se encuentran en la sala Zoom a escribirnos a través del chat de la sala y a nuestros amigos que nos acompañan a través del Facebook, que también puedan escribir a través del chat. Pues bien, vamos a dar inicio. Adelante, Jessica. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero, darles la bienvenida a todos y felicitarlos por disponer un poco de tiempo para conocer y reflexionar sobre la participación de las mujeres en el proceso de la emancipación. En realidad, este ha sido un tema que, a pesar del bicentenario, pues todavía no tiene la cobertura que merecería. Les explico un poco cómo va a ser la dinámica de la mañana de hoy. Quisiera comenzar reflexionando un poco acerca de Micaela, de su época, de su relación con Túpac Amaru, y en un segundo momento, pues contarles un poco el proceso de creación de la historia. Y finalmente, pues vamos a tener también un espacio importante para el diálogo, para las preguntas que ustedes deseen hacer, ¿no? Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat tanto del Facebook de Petroperú como aquí mismo los que están sumados a la transmisión. Bueno, comenzaremos por lo siguiente. Cuando me invitaron a participar de este proyecto, la primera cosa que se me ocurrió fue 21 mujeres en la lucha por la independencia. Se me hacía muy importante, pero también al mismo tiempo pensaba cuán poco sabemos, incluso yo que siempre he estado muy interesada en la historia, sobre la participación de las mujeres en este proceso. Y segundo, decía, ¿cuántas estaremos dispuestas a hacer narración histórica? Es un género muy particular y que en el Perú se ha hecho, pero no tanto en realidad. Y salvo pues algunas investigadoras que en realidad cruzan muchos temas, no conocía a tantas personas involucradas en narración histórica. Creo que ese mismo proceso de sorpresa, de revelación, de que hay mucho por decir y mucha gente que también quiere animarse a la investigación y a comunicar estos sucesos, es la misma impresión que espero ustedes tengan cuando lean el libro, o pues la que han tenido aquellos que ya lo hicieron, ¿no? Hay en realidad mucho por conocer y creo que hay muchas ganas y muchas personas dispuestas también a ayudarnos en ese camino. A mí me tocó el personaje más conocido, ¿no? Curiosamente. Micaela Bastidas efectivamente ha tenido un poco más de suerte que el resto de sus
compañeras de ruta, ¿no? La gesta en la que ella participa, que se le conoce como la gesta de 1780, ¿no? Es no solo un proceso muy importante para el Perú, sino que además es un proceso que tuvo una repercusión latinoamericana que se ha empezado a reconocer cada vez más. Yo me voy a ayudar de algunas láminas, solo para que en el transcurso de la exposición, digamos, algunas ideas no se pierdan o los ayude, si ustedes quieren por ahí tomar algún apunte para sus preguntas. Entonces, sobre la época de Micaela Bastidas, lo primero que habría que decir es que el impacto de esta gesta insurgente que lideraron Túpac Amaru y Micaela fue un acontecimiento que no solamente tuvo repercusiones en nuestro país, sino en toda América. Obviamente, la repercusión inmediata fue en los países vecinos, pero fue una cruzada impresionante en su momento. Ya lo vamos a ver ahora con detalle, pero cuando Túpac Amaru finalmente se levanta, o sea, José Gabriel Condorcanqui se levanta, adopta el nombre Túpac Amaru y comienzan las primeras revueltas, a los pocos días comienza a sumarse mucha gente. Entonces eso habla de una necesidad realmente de rebelarse que había en el país y que de alguna manera se canaliza a través de la labor de estos dos esposos. Por eso decimos que la gesta de 1780 inspira la emancipación peruana, es como el primer gran hito para un proceso que culmina con ya la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821 y que se consolida con la batalla de Ayacucho, que hace poco se ha conmemorado el 9 de diciembre de 1824, ¿no? Bien. Aproximarse a la vida de Micaela, por otro lado, tiene también la importancia de ser parte de un proceso de revisión de la historia que se viene dando desde hace bastante tiempo en América. Es más, este proceso que se suele llamar reconstruir la historia, que en realidad sería como completarla, ¿no? Se inició hace ya bastante tiempo, ¿se acuerdan?, con el llamado descubrimiento de América. Todos los que están acá en el colegio recordarán que ya no se les suele llamar así, ¿verdad? Sino que se habla más bien del famoso encuentro de los dos mundos. Esto no es solo un cambio de denominación, en realidad es un cambio de enfoque. Cuando le llamábamos descubrimiento de América, pues se transmitía la idea de que pues acá no había casi nada, ¿no?, de importancia. Entonces, digamos, desde Occidente nos habían revelado al mundo y es como si nuestra cultura comenzara a partir de eso. El cambio de denominación a encuentro de dos mundos pues supone una valorización, una visibilización de que en ambas partes del mundo pues habían culturas que habían tenido sus propios procesos de acuerdo a sus propios tiempos. Bueno, eso mismo pasa con el trabajo que se viene haciendo con las mujeres en la historia peruana. Por eso es que la reconstrucción histórica, que implica conocer quién fue Micaela Bastidas, es también parte de un proceso mayor que reivindica la presencia de las mujeres en la historia de nuestro país. ¿Por qué es necesario hacerlo? Pues, en primer lugar, porque la historia ha estado muy concentrada en los hombres. Ha sido escrita mayoritariamente por varones, porque muchas mujeres han accedido a la educación bastante tarde y no han tenido iguales oportunidades, digamos, para desarrollarla, y porque también muchas de las figuras de mayor trascendencia política, histórica o social, quienes han tomado las decisiones en nuestros países, pues han sido varones. Entonces, por esas razones es que no se trata solo de rescatar 21 hombres o concentrar, digamos, el valor de la lucha libertaria en unos cuantos personajes, sino que esos son como las ventanas que nos van a permitir mirar un universo muchísimo más grande
en realidad de peruanos que participaron de esta y otras gestas, pero fundamentalmente de mujeres. En ese proceso de revisión, quiero recordarles también que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hubo varios levantamientos contra el sistema colonial antes que el de los esposos Condorcanqui. Uno de ellos, el más famoso, probablemente el que más han estudiado en el colegio, sea el de Manco Inca en 1538. Fue un levantamiento violento que tuvo cercados incluso Cusco y Lima. En 1600 se produce también levantamientos en varias minas en el altiplano. El más importante, el de las minas de la Icacota. Pero es sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII que las protestas comienzan a sucederse. Cuento esto porque no es un hecho aislado y para explicar por qué luego va a haber un masivo apoyo a la gesta de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Estos levantamientos, estas rebeliones van minando al virreinato, de tal manera que vamos a llegar a fines del siglo XVIII con una crisis galopante del virreinato. Frente a estos levantamientos, la corona impone una serie de reformas, que se les conocen como reformas borbónicas, y varias de ellas tienen que ver con los impuestos. Por eso, seguramente cuando ustedes estudiaban a Túpac Amaru, cuando lo han visto en la escuela, han oído hablar de que el levantamiento fue en principio por una cuestión comercial, ¿no? Y que al ver afectados sus intereses como cacique, pues entonces por eso se levanta, ¿no? No es tanto así. La verdad es que ya hay documentación que señala que Túpac Amaru venía mostrando su inconformidad por lo menos de hace unos 7 años atrás al proceso de levantamiento. Pero no había encontrado probablemente los mecanismos, pero sobre todo no se había decepcionado completamente del sistema. Va a haber una serie de cosas que de alguna manera están en el cuento, ¿no? Relacionadas con sus propias luchas, del reconocimiento, por ejemplo, de sus orígenes incas, para poder tener derecho indudable sobre una serie de tierras, las que van a hacer que Túpac Amaru finalmente desestime cualquier reforma y se entregue finalmente ya a una revolución abierta, ¿no? Durante estas reformas, en general, los caciques, los dueños de tierras se van a ver afectados. Se van a ver obligados a pagar impuestos, incluso por artículos por los que no pagaban antes, o pagar impuestos mayores. Entonces hay una serie de cambios también sociales. Las mujeres, por ejemplo, empiezan a hacer también reclamos y también a iniciar procesos legales para el reconocimiento también de sus tierras y de su condición de cacicas. Esta presencia está pues invisibilizada totalmente, pero hay documentación que nos va mostrando cómo había un clima ya de agitación antes de la rebelión, ¿no? Un clima muy, muy intenso. Esta lucha de las mujeres por las tierras y por su condición de cacicas es una cosa muy importante y que va a explicar también el título del cuento. En un momento en que los derechos, digamos, personales son discutibles para todo aquel que no sea español, ¿no es cierto? Imagínense para las mujeres. Entonces, yo tengo la hipótesis de que las mujeres de este momento se dan cuenta que, bueno, los derechos personales como que no los tienen todavía muy claros, pero si logran reafirmar una condición social que les dé valor, entonces ellas van a poder vivir de alguna manera mejor. Entonces, por eso es que se reafirman como cacicas, por eso es que quieren reconocimiento de sus tierras.
porque se dan cuenta que si son dueñas de algo, entonces su voz también va a ser escuchada. Entonces, hay varias cosas que van como componiendo este horizonte, este momento, ¿no? Que antecede a la lucha de los Condorcanqui. En varios juicios e investigaciones durante las campañas de extirpación de idolatrías, recuerdan que eran eso, ¿no? Eran encomendados, digamos, que iban registrando quienes todavía conservaban cultos que se consideraban paganos, ¿no? Y los sometían a juicios, en fin, y iban cortando con todas las formas de religiosidad prehispánica. Entonces, en esos juicios o en esos testimonios, en esos documentos, ahí se puede ver cómo ya se estaba gestando un cambio social, había mucha inconformidad. Pero, ¿cómo es que estalla todo esto? Estalla, bueno, gracias a una serie de personas como José Gabriel Condorcanqui y como Micaela Bastidas. El primero nace en Surimana, Cusco, y es de alguna manera descendiente por el lado materno de Manco Inca y Huayna Cápac. Él queda huérfano de padres y luego pierde también al hermano mayor. Cuando se producen esos hechos, él queda como cacique de varias tierras de Cusco, ¿no? Surimana, donde había nacido, Pampamarca y Tungazuca. Esto le da cierta base económica. Y con eso, pues José Gabriel se dedica al arrieraje, es decir, a vender, a comerciar con animales y también productos, ¿no? Hacia el Alto Perú, hacia la zona de Puno, hacia la zona de Bolivia. Eso también va a ser interesante porque una vez que estalle la revolución y Tupac Amaru considere que todavía no es tiempo de tomar Cusco y de atacar frontalmente a las fuerzas realistas, él se irá por esa zona, porque ya la conocía, para ir consiguiendo aumentar su ejército y convencer también a otros líderes de la zona. Su sobrenombre se debe a quien ha sido llamado el último Inca, un Tupac Amaru I, que también se rebeló y fue ejecutado y descuartizado por órdenes de otro virrey, el virrey Francisco de Toledo. Entonces, eso también es interesante, creo, porque le da como un halo mítico, o sea, es como otra vez Tupac Amaru, ¿no? Y que va a dar lugar efectivamente a que el mito llamado de Incarrí, o sea, de ese Inca, líder, rey, que vuelve y vuelve cuando las cosas están muy mal, pues se vaya asentando, ¿no? Ese mito no nace con Tupac Amaru II, ya venía. Entonces, es interesante porque miren como si se conjugaran todos los astros, ¿no? Tenemos a alguien que tiene una conexión muy fuerte con la nobleza inca, pero no tan directa, entonces tiene que probarla. Es heredero de varias tierras, tiene un liderazgo, digamos, de la zona, social, económico, pero al mismo tiempo tiene mucho trato con todos los sectores sociales por su trabajo, porque no es un señor que va y le traen las cosas, sino que él trabaja, ¿no? Con esos animales, está continuamente conociendo esa ruta del centro y sur del Perú. Y además tiene una lucha, ¿no?, particular, y es que empiezan a peligrar sus tierras, porque hay alguien, un criollo, que ha reconocido parte de ellas, o se ha declarado como ser, digamos, el dueño de unas zonas. Y entonces Tupac Amaru tiene que viajar a Lima para buscar el reconocimiento de su nombre y el registro ya definitivo de esas tierras. Para eso él ya se había casado. Había conocido a Micaela Bastidas, que bueno, hay quienes sostienen que es de Cusco, la mayoría, de la zona de Tinta, pero también hay quienes discuten eso y dicen que es de Abancay. Bueno, vamos a dejar eso para los historiadores.
Micaela era muy jovencita y comparte algunas cosas con Tupac Amaru. Por ejemplo, Micaela también queda huérfana, ella más temprano que Tupac Amaru, y prácticamente, digamos, cría a sus hermanos, ¿no? Tiene dos hermanos con los que tiene una relación permanente, sobre todo con uno, con Antonio, hasta el final de sus días. Incluso él participa, ¿no? Activamente en las revueltas. Conoce a Tupac Amaru muy jovencita, se casan y tienen una relación, digamos, más o menos típica de la época, es decir, son muy religiosos, ¿no? Los caciques tienden a hacerlo. Eh, Forman una familia no muy grande, ellos tienen 3 hijos que también participarán de la revolución, Hipólito, perdón, el mayor, Mariano y Fernando. Y como muchas mujeres de la época, no sabe leer ni escribir, así sea la mujer de un cacique. Sus orígenes son más humildes aparentemente. Sin embargo, el propio Tupac Amaru le enseñó a firmar. Y a pesar de esta, digamos, limitación, pues Micaela va a ser muy activa con las cartas. Eso también lo vemos en el cuento, quienes lo han podido ya leer, ¿no? Ya va a mantener permanentemente comunicación con Tupac Amaru, pero va a necesitar de escribidores para hacerlo. Y ya sabemos que después, pues varios de ellos la van a traicionar, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común esta pareja? Pues son una pareja rebelde, digamos, ¿no? Hay varios signos ya de eso. Por ejemplo, no mandan a sus hijos a la escuela de caciques de Cusco. Los hijos de criollos, los hijos de españoles, ¿no? Nacidos en Perú, y los hijos de la nobleza inca tenían derecho a educarse ahí. Era un colegio de jesuitas, y donde estudiaba, digamos, la crema innata de entonces. Eso le permitía, además, obviamente, estrechar lazos con los hijos españoles. Sin embargo, no se sabe bien, digamos, quién toma la decisión, pero no los mandan allá. Hay un comentario que luego se conoce, ¿no? Y es que sentían que en realidad ahí no podían enseñarles cosas, les enseñaban latín, les enseñaban gramática, les enseñaban matemáticas, pero también los hacían débiles, digamos, débiles frente a lo que hacían los reyes, entonces los virreyes. Por lo tanto, ellos optan por no mandarlos. Ya años antes de la insurrección, Condorcanqui había iniciado la defensa de los indios contra el abuso de los españoles. Había, por ejemplo, había manifestado, ¿no? su opinión contra de varias decisiones. Había juntado con otros caciques y habían enviado cartas, habían hecho trámites, o sea, ya había un antecedente, digamos, de insatisfacción. Pero en 1777, el viaje a Lima es clave. Por un lado, porque le demoran en atender. Entonces, vive en carne propia lo que es, digamos, el ser postergado, ¿no? Entonces, no hay cuándo lo llamen a audiencia. Él ha llevado todos sus papeles, está listo para probar que es descendiente de quien dice él. Pero la audiencia se la van a dar bastante tarde. Y cuando se la dan, prácticamente no hay ningún cambio. Entonces, Tupac Amaru regresa a su hogar y hasta donde se sabe, digamos, ya no hay más intentos de retomar este juicio personal. En su lugar, comienza ya a organizar una respuesta a los abusos a las últimas reformas. Hay algo más. Sobre esa parte hay comentarios de Micaela, sobre todo a un sacerdote que era muy cercano a ellos. Ella sentía que su esposo había cambiado y que en Lima había encontrado, por un lado, mucho desprecio,
pero también se había conectado con algunos pensadores que luego también participarían, ¿no? Digamos, compartían estas ideas, ¿no? De hartazgo frente a la corona. Los hijos de Túpac Amaru también empiezan a experimentar ese cambio. Empiezan, por ejemplo, a ser dejados de lado. Cada vez más la gente se da cuenta, la gente que está cerca de ellos, que algo ha cambiado y que ya no son, que empiezan a ser peligrosos. Y el 4 de noviembre de 1780 lo van a confirmar. 3 años después de ese viaje a Lima, se prepara una estrategia, que es el punto de partida, digamos, de esta revolución, ¿no? En el aniversario del rey Carlos III, le hacen una emboscada a un corregidor que era terrible, Antonio de Arriaga. Lo citan a la casa de un sacerdote, ¿no? Amigo de ellos, y finalmente lo toman preso. No lo matan inmediatamente, lo llevan a la casa de Túpac Amaru y lo obligan a firmar unos papeles, entre ellos uno a su contador para que entregue dinero y una serie de cosas más. 5 días después lo matan. Para que ustedes tengan idea, matar al corregidor era pues enfrentarse prácticamente directamente con el poder más importante de España en ese momento. O sea, después del virrey es la otra representación de la corona. Y de fuerte fue. Obviamente esto tiene repercusiones y en Lima comienzan a ver cómo responder a esta provocación. De todas maneras, no es una respuesta inmediata. Entonces, Túpac Amaru tiene tiempo para organizar un ejército. Según un informe de Cabildo de Cusco, Túpac Amaru llegó a contar con un ejército de 60.000 indios. Al medio mes estallada la revuelta. O sea, eso no se consigue, pues puede ser que el Cabildo exagerara también, pero de todas maneras se da cuenta de la magnitud de esta revuelta. Como ven el apoyo, bueno, son indios que se van ofreciendo, ¿no? Los caciques dicen, yo pongo tantos, y también se contrata. Al comienzo básicamente son indios que se van plegando, pero ya empiezan a contratar y a sumar profesionales. Y ahí viene el primer problema de esta revuelta, es aprovechamos este momento en que se nos están sumando, ¿sí? Hay tanta rebeldía acumulada y tomamos de una vez Cusco, o tratamos de hacerla crecer, o sea, preparamos mejor la estrategia y vemos qué hacemos. Y ahí hay una discusión entre la pareja de José Gabriel Condorcanqui, que ya empieza a llamarse Túpac Amaru, y Micaela Bastidas. Micaela era partidaria de tomar de una vez Cusco, y Túpac Amaru no. Entre otras personas, el Tomás Atito Condemaita, la cacica de Acos, le advierte a Túpac Amaru que Cusco todavía no es favorable y que es mejor esperar. Frente a esos informes y a muchas otras cosas, Túpac Amaru decide replegarse, ir hacia el Alto Perú, conseguir más apoyo, pero sobre todo conseguir más gente preparada, porque el problema es que estos indios no sabían ni manejar las armas que se necesitaban, ni tenían ningún tipo de preparación. Entonces no se trataba solo de tener gente, sino de que estos mismos pudieran hacer frente a un ejército temible como era el realista. Entonces, Micaela Bastidas se queda sola. Nuevamente, o sea, como se había quedado 3 años antes, cuando él partió a Lima, y como siempre se había quedado sola, cuando mueren sus padres, en fin, como cuando Túpac Amaru decide expandirse también y empieza a probar otras rutas comerciales. Entonces, todas esas experiencias las van formando en alguien que toma decisiones. Es muy buena organizando. Entonces ella
no solo va a organizar su casa, el negocio familiar, sino que va a organizar el ejército o parte de las acciones que se quedan acá. Entre el 23 de noviembre de 1780 y el 23 de marzo de 1781, que es el momento más duro de la revuelta, Micaela envía 19 cartas a su esposo. Son cartas de guerra, pero que también muestran el cariño y el respeto, la confianza que ambos se tenían. Hoy sabemos, por ejemplo, gracias a esas cartas, a los documentos y a los testimonios que se tomaron cuando los apresaron, que las operaciones militares en el Cusco estuvieron a cargo de Micaela Bastidas, o sea, las de Cusco, mientras Túpac Amaru estaba, por ejemplo, en Puno. Y con anticipación comprometió a vecinos notables, a caciques, a clérigos, y realizó mucha labor de propaganda. Organizó milicias y toda clase de esfuerzos para aislar al Cusco y cortar las comunicaciones realistas en la capital. Hizo fabricar armas, inclusive cañones. Por medio de chasquis mantuvo continua comunicación con su esposo, informándole de la situación. Y en resumen, no solo tuvo autoridad, no solo tuvo mando. Micaela fue de alguna manera el alma de esa revolución de 1780. Y representa también a muchas mujeres americanas en las gestas libertadoras, ¿no? Como saben, esto termina muy mal. El 13 de diciembre de 1780, las tropas marchan hacia Cusco, finalmente, ¿no? Pero ya el virrey Jáuregui ha encargado a un visitador con mucha experiencia digamos, conteniendo estas rebeliones, que es José Antonio Arreche, que viaje a Cusco con miles de hombres a reforzar, digamos, al ejército que estaba ahí. El 12 de abril es derrotado Túpac Amaru y huye, pero logra huir con ayuda del hermano de Micaela Bastidas, ¿no? Con ayuda de Antonio. Pero ya había habido varias traiciones. El lugar donde se refugian en realidad no es un lugar seguro, los entregan, y también Micaela y sus hijos, que pretendían huir hacia Bolivia, son apresados. Son llevados a Cusco. La gente no podía creer que habían podido ser atrapados. Todo había sido tan intenso. Túpac Amaru incluso había cambiado su vestimenta, o sea, deja las ropas de cacique y empieza a añadirle elementos incas a su ropa. Micaela también había adoptado una serie de costumbres, entonces se habían convertido en un mito en muy poco tiempo. Entonces, para la gente fue impresionante verlos llegar apresados. El juicio comenzó un 17 de abril y duró 3 meses, imagínense. Fueron montones de presos los que desfilaron por esos tribunales. Muchas personas declararon en contra de la pareja. Y dentro de esos testimonios, muchos de ellos declararon que Micaela Bastidas tenía tanto poder, o hasta más poder, decían algunos, que su propio marido. Esto es discutible, que tuviera más, eso no parece ser cierto, pero que tuvo muchísimo poder, que comandó, que firmó edictos, o sea, que hizo muchísimas cosas que no se imaginaba uno que podía ser una mujer, de eso no hay duda. Por supuesto que estos testimonios lo decían para echarles la culpa a ellos y liberarse de culpa a otros. A pesar de eso, los Condorcanqui no traicionaron a nadie. Una de las cosas que es impresionante y que también va a dar lugar al otro mito que tiene esta gesta, que es la muerte de ellos, ¿no? El fin de ellos es impresionante, todos recuerdan, ¿no es cierto?, la famosa idea esta, ¿no?, del hombre tirado por los 4 caballos,
y de la mujer con el cuello delgado, al que no le van a poder aplicar la prueba del garrote y la van a terminar matando a patadas, ¿no? A Micaela Bastidas le cortan la lengua y la terminan matando a golpes, luego de haber presenciado la muerte de uno de sus hijos. El menor se va, dos se salvan aparentemente. Uno de ellos va a morir igual porque lo van a estar siguiendo y le dan un trato tremendo. Solo el menor logra salir de Perú y llega a España, pero aunque se le ha perdido mucho el rastro, se sabe que fue perseguido por su nombre siempre y que probablemente terminó loco y desnutrido. La caída de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas fue mítica, ¿no? O sea, digamos lo que podemos decir, porque no solo la condena fue dura, sino que además se dio la orden de que ninguno de sus sobrevivientes, ninguno de sus parientes, digamos, que pudiera sobrevivir. O sea, si se detectaba algún descendiente de esta familia, tenía que ser eliminado. Entonces, fue la desesperación también realista. Lamentablemente, más allá de la revuelta, de los cambios que pudo traer, que sí acarrió ya algunos cambios, ¿no? La corona tuvo que reprimir muchas medidas y fue abandonando un poco el poder. Se perdió una alternativa política en el sistema colonial donde los mestizos tuvieran más protagonismo y también los indígenas obviamente, y pudieran tener una mejor calidad de vida. Digamos, más allá de todo el desastre y de todas las muertes y de toda la desgracia que significó esto, lo más difícil creo que fue eso, ¿no? La pérdida de una posibilidad de gobierno donde pudieran también participar mestizos, no solo mestizos andinos, sino también mestizos negros, ¿no? Que también fueron un grupo importante dentro de digamos, del ejército que armó Túpac Amaru, ¿no? Y que también, sobre el cual no conocemos lo suficiente. Bien, yo creo que aquí podemos hacer un alto, ¿no? Que es, digamos, toda la parte del contexto y ya meternos ahora sí en la creación, pero si te parece, Senia, si hay preguntas, si ha habido comentarios, podríamos hacer un poquito de diálogo en esta parte. Uh-huh. Sí, Jessica, bueno, dentro del Facebook tenemos solo agradecimiento, felicitaciones, ¿no? De parte de Graciela Estela Luna, por ahí de Hudson Ponce, y bueno, todavía se están animando a hacer algunas preguntas, pero tal vez podríamos ir viendo dentro del chat de Zoom, de la plataforma, a ver si se animan a hacer algunas consultas, algunas preguntas sobre lo que ha explicado Jessica esta mañana. Pueden escribir, por favor, a través del chat. Sí, por ahí, Miguel, si nos puedes escribir. Sí, Miguel. Miguel, te escuchamos, Miguel. Tienes que abrir tu micrófono. ¿O no? A ver. Miguel, ¿estás muteado? Ahora sí. Ahora sí. ¿En qué ayudó Micaela Bastidas a Túpac Amaru? Además de la rebelión. Bueno, mira, ayudó en muchas cosas. La primera es que como ellos eran comerciantes, entonces no era un comerciante pues que tiene una tienda, ¿no? O que tiene varias tiendas, no. Ellos tenían que moverse. Entonces Túpac Amaru era arriero, o sea, tenía sus llamas, sus burros, ¿no? Y iba llevando cosas
para comerciar, para intercambiar. Entonces, quien se quedaba en la casa era Micaela. No sé si te acuerdas, si ya has podido leer el cuento, pero, por ejemplo, en el texto hay una parte donde ya se supone que Túpac Amaru está hace tiempo en Lima y Micaela está preocupada porque la última carta le ha dicho que ya le han dado fecha para la audiencia, ¿no? Entonces Micaela le manda dinero y le manda, por ejemplo, aguardiente, le manda una serie de cosas que cree que él pueda necesitar, no para que tome, para que pueda comerciar. Entonces, ese dinero, ¿de dónde lo ha conseguido? Ella es la que va, vende, cobra, te das cuenta, se está movilizando. En esa época, además, nada está cerca. Entonces, ella tiene que movilizarse y también va delegando funciones a sus hijos. Cuando Túpac Amaru sale, Micaela también tiene que salir, pero a otros lugares, y entonces va quedando los hijos a cargo. Entonces, son una familia muy dinámica y eso se puede ver, por ejemplo, en las cartas. Pero hay más. Por ejemplo, cuando Túpac Amaru se va hacia Puno, hay algunos caciques que le dijeron que sí le iban a apoyar, porque estaba Túpac Amaru, porque se hicieron algunas audiencias, porque se reunían en secreto. Pero luego se quieren voltear. Y entonces lo que hace Micaela es que va y los presiona, y los presiona a veces ayudándose de otros caciques también. Entonces, sus funciones son muchas. O sea, es como en una guerra que no solo tienes un general, sino que tienes a otros mandos que te van ayudando a hacer determinadas operaciones. Entonces ella es muy eficiente hasta donde se ha podido conocer, ¿no? Y una de las cosas claves para conocer un poco todo esto y no inventarnos del todo, ¿no? Lo que estamos diciendo son las cartas y son los testimonios también del juicio, ¿no? Donde contaban qué ella hacía, qué no hacía, cómo decidía. Mira, si esto incluso hoy puede ser difícil de imaginar, piensa cuán decidida tenía que haber sido ella para hacerlo en su momento, ¿no? Eso era. Y además, mira, incluso tener voz propia, ¿no? O sea, decirle a Túpac Amaru, hagamos esto, y el otro no, y se pelean, ¿no? Y en las cartas se ve que ella discute y le dice, deberíamos hacer tal cosa, pero el otro está en contacto con otras personas y dice, no, mira, me dicen que todavía no es tiempo. Entonces, son dos personalidades muy fuertes. Jessica, por acá tenemos una pregunta por el Facebook de Cristian Esquivel. ¿Qué personaje actual femenino tendría la misma importancia como la que tuvo Micaela Bastidas en su momento? Perdón, no capté bien. Nos pregunta Cristian Esquivel, ¿no? Dice, ¿qué personaje actual femenino tendría la misma importancia con la que tuvo Micaela Bastidas en su momento? No, eso es difícil de decir porque digamos, las situaciones son otras, ¿no? Digamos que ahí el contexto y el horizonte es hacer cosas por la patria, implica, bueno, más que por la patria, ¿no? O sea, hacer cosas por determinados grupos étnicos, sociales, y hacer de eso un proyecto de vida, ¿no? O sea, ellos estaban sacrificando su vida por lo que estaban haciendo. Las luchas hoy son más sociales, ¿sí? Pero, digamos, a través de otros medios. En todo caso, las Micaelas de hoy, pues son de otra forma, ¿no? De otro puño. Pueden ser las abogadas, pueden ser las personas que defienden derechos, pero también pueden ser las personas que se organizan para poder salir adelante. No, creo que no es del todo equiparable, ¿no? Ahora, Micaela es excepcional, sin embargo, hay muchas mujeres en este momento que de alguna manera también lo son, ¿verdad? No solo, bueno, ahí van a ver en el libro, ¿no? Hay 21 mujeres interesantes a las que podríamos nosotros acercarnos. La diferencia creo que grande es que por el liderazgo que tuvo Micaela,
no se trata solo de un sacrificio puntual en un determinado episodio. Lo de Micaela es el liderazgo, ¿no? Es la proyección que tiene lo que va a hacer. Y por eso decía que muchas cosas en su vida y en su época los van preparando a ellos para lo que van a llegar a gestar, ¿no? Entonces, no sabría decir quién podría ser una Micaela de hoy. Creo que podemos compartir algunos rasgos, ¿no? Pero no haría un equivalente así. Es más, muchas mujeres de su tiempo se acercan a ella, pero no sé si después hay una Micaela en ese sentido, ¿no? Con ese liderazgo incluso militar, no sé. Sí. Gracias, Jessica. Por aquí hay otra pregunta de Valentino Chávez. Dice, ¿cómo se motivó Micaela a entregar su vida por la patria? ¿No? Era más o menos lo que estabas contando. No sé si podríamos decir que o sea, no es una motivación, creo que tan consciente, ¿no? Es un poco lo que he explicado. O sea, a pesar de que ellos son caciques, las postergaciones que han tenido que vivir, las cosas que los han retado, el contacto con gente que sufre más que ellos, los ha ido sensibilizando frente a una determinada situación. Están defendiendo parte de por supuesto, están defendiendo parte de su propia situación, y eso están buscando también una mejor calidad de vida para ellos. Pero estas particularidades, ¿no? El tener que enfrentar a la autoridad desde siempre, el que sientan la traición permanente. Por ejemplo, yo remarcaba que eran muy religiosos, y cuando ellos ganan la primera batalla, Sangarara me parece, los excomulgan. Y eso es una cosa que puede parecer, pues ahora, no sé, alguien puede parecerle no tan importante, alguien no religioso, qué sé yo, o mirándolo a distancia, uno puede dejarlo pasar, pero para ellos no. Para ellos era muy importante eso. O sea, ellos se consideraban una pareja que hacía las cosas bien, que había mantenido siempre como un tutor a un sacerdote. Entonces, miren qué complejo es, ¿no? Porque no es que tenían una mentalidad indígena, no. Ellos habían asimilado muchas cosas, digamos, de los españoles. ¿No? Estos gestos, ¿no? Esta traición digamos, o este desprecio, ¿no? De la iglesia, una institución que ellos habían apreciado, la traición de algunos caciques, en fin, y una serie de cosas más que suceden, y los van preparando para que se den cuenta que esto no es una lucha individual o particular, sino que hay muchos como ellos, y hay muchos que están peor que ellos. Y entonces hacen suya una causa más amplia, ¿no? Pero exactamente qué ya es muy difícil, no sabemos tanto sobre ellos. Sobre todo porque Amaro hay más trabajos, incluso trabajos recientes más interesantes, ¿no? Pero entonces de él que nos queda claro, ¿no? Las luchas que tuvo que dar para el reconocimiento de su origen y el reconocimiento de sus tierras. Sobre Micaela, básicamente son las cartas y estos testimonios que he mencionado, ¿no? Que se dan en el juicio y que la presentan como una mujer incluso hasta cruel, ¿no? Pero ya hemos dicho que también son testimonios interesados, ¿no? Igual nos dan cuenta de dos personalidades muy fuertes que se van a apoyar hasta el final, ¿no? No, ninguno de los dos en sus testimonios se recoge traiciones, o sea, no hay delaciones, aceptan su destino. Bueno, creo que podemos hablar un poquito entonces del proceso de creación del cuento para que haya ahora otras preguntas. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Senia? Sí. Justo, bueno, antes de pasar, no sé qué si te parece, habían algunas, lo que pasa es que en el Facebook hay varias preguntas que todavía... ya está bien, no hay problema. Por lo menos una de estas, responder, ¿no? Por acá William Polanco dice, ¿qué significa la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas en el contexto de la resistencia inca de Vilcabamba?
y qué trascendencia histórica y social nos deja en este bicentenario. Gracias. Mira, es como que cuando creíamos que ya todo había acabado, ¿no? Que los incas ya no estaban más, que en todo caso la rebeldía de una nobleza inca era solo por el poder. Creo que la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas le dan otra dimensión a eso, ¿no? Ya ellos no se rebelan para que nuevos incas vuelvan a reinar. Eso es una cosa, por ejemplo, interesante que la pregunta me hace ver, ¿no? Ellos se rebelan porque ya no dan más, porque la situación es injusta, porque todo es poco predecible, porque las cosas solo se van poniendo peor. O sea, hay la sensación de que son un lugar al que solo se le esquilma, ¿no? Al que solo se le pide cosas, al que solo se le va apretando, oprimiendo, y no hay una intención de crear una sociedad donde mestizos, indígenas, mulatos, negros tengan cabida. O sea, esta es una sociedad donde ellos nunca van a tener un lugar si no es como proveedores de riqueza para otros. Entonces, creo que se cambia el sentido de la lucha, ¿no? Todavía, digamos, las luchas anteriores son por reemplazar una cabeza, ¿no? Y esta ya ya empieza a ser más social, ¿no? Más amplia. Más no podría decir, o sea, creo que ¿no? Los historiadores pueden tener una perspectiva más profunda de esto, ¿no? De la significación de estos acontecimientos. Pero creo que lo interesante de la pareja, empezando por ser una pareja, ¿no? La que lidera esto, es que hay una hermandad, ¿no? O sea, hay una construcción de una especie de conciencia más colectiva. O sea, así es como si le encontraran el sentido, ahora sí, a la revuelta. Es por ellos. No es solo por nosotros, es por ellos, ¿no? Creo que en algún momento eso se produce y por eso es que caló tan hondo y también dio tanto miedo. La represión se debe a que vieron a mucha gente sumarse. Creo que las preguntas, y seguramente los historiadores se las han formulado, es ¿por qué tantas personas se pliegan a esta revolución? ¿Qué encuentran también en el discurso de Túpac Amaru, de Micaela Bastidas? Ahora, hay muchas cosas interesantes también en esos discursos. Yo no lo he tocado, he hecho una especie de referencia un poco al marco, tratando de unir a las cosas que yo luego trabajo en el cuento, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando José Gabriel Condorcanqui se proclama Túpac Amaru, no se proclama solo como señor digamos, como un representante de estas tierras, sino de toda América. O sea, la idea era que era una cosa que debía irradiarse, ¿no? Por el continente. Bueno, ya, y eso sería otra discusión, pero sí, es importante y creo que por eso su influencia en América Latina, ¿no? Es la idea de que esto debe ser una lucha por intereses más amplios, más nobles. ¿Algo más? Creo que ya podríamos pasar a la casica. Ya. Sí, creo que ya son las 11, entonces voy a ser breve con la casica para que puedan después preguntarme algo más. He puesto ahí un fragmento de una carta de Micaela a Túpac Amaru. Entonces ahí se puede ver la firma de Micaela. Como les decía, una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a investigar para este cuento es que yo sabía algo de las cartas de Micaela y Túpac Amaru, porque hay una famosa donde Micaela le reprocha algo, ¿no? Y yo recordaba eso todavía de la universidad. Entonces siempre me había quedado esa impresión, ¿no? Que Micaela tenía mucha personalidad y que la relación con Túpac Amaru no debe haber sido fácil, ¿no? Y bueno, entonces empecé por ahí
por explorar esa beta, y lo que me encontré fue a una pareja que en su trato nos parece no tan formal como uno podría imaginarse, ¿no? Para la época. Todavía, a veces Tupac Amaru le dice hija, ¿no? Ella lo llama Chepe y él la llama Mica o Miquita, pero también hija, ¿no? Entonces hay mucho cariño. Esa es una de las cosas que me llamó la atención. Hay mucha confianza y también mucha frontalidad, ¿no? O sea, como mucha sinceridad, la manera como, sobre todo, Micaela le va a plantear las cosas a Tupac Amaru. Entonces, ese fue mi punto de partida. Cuando me dijeron que pudiera hacer una narración sobre Micaela, comencé por ahí. Entonces, comencé de frente por la exploración de algunos documentos. Pero yo tenía un reto, o yo me lo impuse, ¿no? Y es que dije, a diferencia de mis compañeras, sobre las que no hay libros prácticamente, las mujeres sobre las que ellas han tenido que tratar, han sido tan poco estudiadas que la mayoría, si tiene referencias, son artículos, algunas investigaciones, alusiones entre otros libros. Sobre Micaela no es que haya mucho, un par de biografías y luego siempre, ¿no? Algún capítulo, algún artículo. Pero era sobre la que más podía saber entrando por el lado de Tupac Amaru. Entonces, por eso es que creo que mi cuento, a diferencia de mis compañeras, es una narración un poco más pegada al histórico, y donde yo lo que he querido transmitir un poco es digamos, la entereza de Micaela, pero también un poco los miedos hacia lo que se está gestando, ¿no? Es como, yo creo que ella se va con esta gesta, y ahí ya un poco, ¿no? A partir de la imaginación y la deducción, ¿no? Ella se va descubriendo a sí misma. Yo creo que una mujer que comienza siendo la mano derecha de su esposo, pero que luego se va descubriendo como alguien que puede tomar tantas decisiones, que puede cambiar el destino de tanta gente, en algún momento hasta se debe haber asustado de sí misma, ¿no? O sea, debe haberse preguntado, ¿esta soy yo? O sea, ¿yo puedo hacer todo esto? ¿Yo realmente puedo provocar todos estos cambios, ¿no? Entonces, veo, por ejemplo, que en las cartas aparecen las referencias al pueblo, ¿no? Ellos, por nuestro pueblo, dicen. Entonces ya se van como enterrando un poquito, ¿no? El individuo que son ellos, y se va despertando otra persona, ¿no? El líder. Es como que se convierten en un personaje, empiezan a deberse a los que le siguen. Hay una transformación. Sin embargo, siempre está ahí, ¿no? O sea, siempre me imagino yo a Micaela como la madre que dice, bueno, nos hemos metido en esto, pero hemos arrastrado a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras madres, a nuestra familia en todo esto. O sea, no vamos a acabar bien. Es muy difícil que triunfemos. Y si lo hacemos, ¿cuántos de nosotros vamos a sobrevivir? Entonces hay como un miedo a la muerte. Y por eso no se preocupen, solo he seleccionado 2 citas, ¿no? Que el cuento comienza así. No sé si todos lo han leído, entonces yo me he permitido poner solo 2 pedacitos, 2 fragmentos, ¿no? Esa mañana Micaela despertó sobresaltada. Desde algún lugar, un silbido molesto llegaba hasta ella. Un cernícalo, tal vez. Por un rato no supo si estaba dormida o despierta. Se incorporó y sintió una corriente de frío que le subía por el cuello. El sol estaba despuntando. Un tenue rayo posado en la cabeza de Fernandito, que dormía profundamente a su lado, la hizo sonreír. Más allá, ajenos a todo, sus hijos mayores también descansaban. Aunque la idea de que el ave estuviera cantando sobre su tejado le molestaba, el cansancio la fue adormeciendo y lentamente se dejó caer en la cama. Cerrados los ojos, los recuerdos volvieron a agolparse. Entonces, el cuento arranca con una Micaela que dice que ha despertado, ¿no?
de una pesadilla, y ahí está, ¿no? El sonido de un ave que de alguna manera le está anunciando algo, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno está en una situación límite, ve señales por todos lados, ¿no? Entonces es como eso es el cernícalo, ¿no? Una avecita que le está anunciando algo, ¿no? Y yo me la imaginaba así, a ella, ¿no? Atenta a todo, con miedo, dudando, y yo creo que siempre volteando de alguna manera a ver a los hijos, porque los arrastraron en esta gesta. No solo murieron ellos, murieron sus hijos, murieron los tres de forma terrible. Entonces, creo que esa angustia, ¿no? De la mujer que, por un lado, cuando tiene que decidir qué vende, qué hace, a quién le habla, a quién contiene, a quién presiona, y no toma fuerzas y se es decidida, pero por otro lado también está la mujer que tiene miedo, que envenenen a su marido, ¿no? Por ejemplo, en varias cartas le dice, ¿no? Ten cuidado, le dice, que tiene miedo y se preocupa por quienes rodean a la pareja, ¿no? Dice, cuídate a él, fíjate tal cosa, ¿no? Entonces, todo el tiempo están pendientes de todo. Pero eh, ya sabemos que esto pues termina muy mal, y creo que en algún momento, y este es el cierre, ¿no? Una partecita del cierre del cuento, ¿qué puede haberlos hecho soportar todos esos días del juicio, ¿no? Desde que los apresaron, desde que los traicionaron? ¿Qué puede haber hecho? ¿Qué pensaban? Sabían que iban a morir, pero les fueron posponiendo tanto el momento de la muerte, que yo creo que que podía haber sido que tuvieran conciencia de que ya ellos no importaban, a ellos ya no eran ellos. En poquito tiempo, y siendo tan jóvenes, se habían transformado en otra cosa. Ya eran parte de la historia. Y por eso les quiero compartir este pasaje. Cuando le llegó el turno a Micaela de enfrentar al juez, éste la presionó para que confesara su culpa y delatara a sus socios. Ella se mantuvo la mayor parte del tiempo en silencio, distante, distraída en sus recuerdos. Otras veces contestó en quechua, sabiendo que no le entendería. No clamó inocencia, no lloró, no pidió perdón, ni cuando el visitador leyó su sentencia. En el patíbulo, las frases le llegaron lejanas, entrecortadas, como el silbido intermitente del cernícalo. Condeno a Micaela Bastidas a la pena ordinaria de muerte, con algunas cualidades que causen terror y espanto al público. Y la justicia que le mando hacer es que sea sacada y arrastrada por una soga, de esparto al cuello, atados pies y manos, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que Micaela nos representa a todos los héroes, ¿no? Aquellos que, de ser personas comunes y corrientes, de pronto sienten como un llamado, ¿no? A hacer algo diferente. Y vence los temores que el resto de mortales tendríamos, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia. Y se entrega a un destino mayor, donde, fíjense, muchas cosas ya no tienen el mismo significado. Ya la muerte no es lo peor que les podía pasar. Lo peor que les podía pasar es que toda esa lucha no sirviera de nada. Entonces, en mi cuento, La Casica recrea básicamente los 3 últimos años, o sea, anteriores a la muerte de Túpac Amaru y Micaela, ¿no? Y entonces va a recrear un poco el vértigo de esos 3 años. Y a una pareja, en realidad, que lucha constantemente contra todo. Contra todo para lograr algo
que ellos creen que les corresponde. Y de pronto se dan cuenta que eso no tiene valor o no tiene el valor que creen, ¿no? Y pasan a ser una lucha pues más significativa, más importante, ¿no? Que les va a cambiar la vida y nos va a cambiar la historia también a nosotros. Bueno, yo quiero dejarlo ahí para no cansarlos y más bien si tienen alguna pregunta sobre el cuento, pues con gusto se las respondo. Muchas gracias, Jessica. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra transmisión. Los invitamos a todos, los que nos han acompañado esta mañana, a visitar la biblioteca virtual de Petroperú en la web de Gestión Cultural Petroperú, donde podrán encontrar el libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, para encontrar el cuento La Casica que nos ha narrado hoy Jessica. Agradecemos nuevamente la asistencia y los esperamos el próximo martes 24 de agosto a las 11 de la mañana con la tercera sesión del ciclo Conocer es Querer. En esa oportunidad nos va a acompañar Betsabe Guamán, quien nos hablará sobre Cecilia Tupac Amaru. Muy buenos días.